¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaron sobre los orígenes de tu fe está incompleta? ¿Que hay piezas cruciales del rompecabezas que han sido deliberadamente ocultadas? ¿Te has preguntado si las narrativas oficiales sobre Jesús, la Biblia y la propia Iglesia esconden verdades que podrían cambiarlo todo? Verdades que han sido censuradas para mantener un control sobre tu despertar espiritual. Si sientes ese vacío, esa inquietud de que hay algo más, un conocimiento prohibido que te ha sido negado, entonces has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a rasgar el velo de uno de los misterios arqueológicos y espirituales más impactantes de todos los tiempos, los manuscritos del Mar Muerto. Pero no te contaremos la versión oficial, la que ha sido cuidadosamente filtrada y manipulada. No, hoy conocerás la verdadera historia de los manuscritos del Mar Muerto. Una historia que debes conocer, porque lo que estos antiguos rollos revelan sobre profecías olvidadas, sobre comunidades que buscaron una verdad no contaminada y sobre los secretos que rodearon los tiempos de Jesús, podría ser la clave que tu alma ha estado buscando para liberarse. Prepárate, porque estamos a punto de desenterrar juntos no solo artefactos, sino revelaciones que han sido silenciadas durante siglos. ¿Qué verdades apócrifas contienen estos manuscritos que la Iglesia temió tanto? ¿Qué implicaciones tienen estos secretos para tu fe hoy, para tu conexión con lo divino, para tu propio camino de despertar? Lo que estás a punto de escuchar desafiará tus preconceptos y te abrirá los ojos a una realidad mucho más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaste. Muchos prefieren la comodidad de la ignorancia, pero tú estás aquí porque buscas la verdad, y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Te aseguro que cada minuto de este video será una inversión en tu crecimiento espiritual. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta revelación puede ser lo que tu alma siempre buscó, para encender la llama de un conocimiento auténtico y poderoso. Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, quiero invitarte a un acto de fe, a una declaración. Si sientes en tu corazón el llamado a la verdad sin filtros, escribe ahora mismo en los comentarios: quiero la verdad revelada. No es solo un comentario, es una afirmación de tu intención, un paso para romper el silencio que ha mantenido estos secretos en la oscuridad durante demasiado tiempo. Y si este mensaje ya está resonando contigo, deja tu me gusta ahora mismo. Tu like no es solo un clic, es una luz que ayuda al algoritmo a llevar esta verdad oculta a más buscadores, a más almas sedientas que, como tú y como yo, quieren respuestas. Hemos notado que un gran porcentaje de las personas que se sumergen en estas revelaciones con nosotros aún no están suscritas. Si este es tu caso, te hago una invitación especial. Suscríbete ahora al canal y activa esa campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque este no es solo un video, es el comienzo de un viaje continuo hacia el despertar, y no querrás perderte las próximas verdades prohibidas que estamos preparando para ti, los secretos que la historia y la Iglesia han intentado censurar. Únete a esta comunidad de valientes, de investigadores de lo oculto, y caminemos juntos en esta senda de descubrimiento espiritual. Contamos contigo para seguir expandiendo esta luz. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el misterio de los manuscritos del Mar Muerto. Imaginen por un instante el árido desierto de Judea, un lugar de silencios ancestrales y secretos enterrados bajo el peso de los siglos. Es el año 1947, un tiempo de agitación y cambios en el mundo, pero allí, cerca de las antiguas ruinas de Khirbet Qumran, un joven pastor beduino, en la simpleza de su rutina, estaba a punto de tropezar con un misterio que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión de la historia y la fe. ¿Quién podría haber imaginado que dentro de unas modestas vasijas de barro, en la oscuridad de una cueva olvidada, se encontraba una verdad oculta, esperando pacientemente ser revelada? Este no fue un hallazgo común. Fue el primer susurro de una profecía dormida, el inicio de un despertar espiritual que resonaría a través de las décadas. Lo que este joven descubrió no eran simples reliquias, eran fragmentos de un pasado prohibido, ecos de voces silenciadas que estaban destinadas a ser escuchadas una vez más. La magnitud de este descubrimiento inicial apenas comenzaba a vislumbrarse,
como la punta de un iceberg que esconde una inmensa verdad sumergida, una verdad que algunos preferirían que permaneciera oculta para siempre, manipulada por intereses que temen el poder de la revelación. Están listos para descender a esa cueva y tocar con sus propias manos los vestigios de este secreto milenario, un secreto que podría cambiarlo todo sobre nuestra concepción de Jesús y la iglesia primitiva. Dentro de aquellas vasijas de arcilla, olvidadas por el tiempo y resguardadas por la providencia, el joven pastor encontró 7 rollos, 7 pergaminos que parecían susurrar historias de un tiempo remoto. No eran de oro ni de piedras preciosas, pero su valor intrínseco superaba cualquier tesoro terrenal, pues contenían un conocimiento que muchos creían perdido o, peor aún, deliberadamente censurado. Eran frágiles, antiguos, pero portadores de una luz que había sido intencionalmente oscurecida. ¿Qué contenían estos manuscritos? ¿Qué sabiduría ancestral? ¿Qué revelaciones sobre Jesús o los primeros movimientos espirituales habían sido escondidas allí, lejos de las miradas inquisidoras de una iglesia que ya comenzaba a temer la verdad sin filtros? Imaginen la sorpresa, la intriga, cuando estos rollos comenzaron a pasar de mano en mano, desde el humilde pastor hasta los eruditos y especialistas que, con ojos incrédulos, comenzaron a reconocer la caligrafía, el material, la energía que emanaba de ellos. Era como si el propio desierto hubiera decidido entregar uno de sus más profundos secretos, un conocimiento que había sido apartado, quizás por ser considerado apócrifo, y que ahora emergía para desafiar las narrativas oficiales. La verdad siempre encuentra un camino, incluso a través de los laberintos más oscuros de la historia. Y esto, mis amigos, era solo el comienzo de una revelación mucho mayor, el inicio de un despertar espiritual ineludible. El impacto en el mundo académico y teológico fue inmediato y profundo, como una onda expansiva que alteraba percepciones largamente establecidas. Cuando estos 7 primeros manuscritos llegaron a las manos de los expertos, un escalofrío recorrió la espina dorsal de aquellos que dedicaban su vida al estudio de las escrituras antiguas, muchos de los cuales intuían que algo había sido manipulado o, cuanto menos, omitido. No podían creer lo que veían. Reconocieron de inmediato su incalculable valor. Su antigüedad desafiaba todo lo conocido hasta entonces sobre los textos bíblicos, ofreciendo una ventana a un pasado que se creía sellado. Eran, sin lugar a dudas, los fragmentos más antiguos de las Escrituras jamás encontrados, previos a mucha de la teología que la Iglesia luego impondría. Esto no era una simple nota a pie de página en la historia. Esto era la historia misma, reescribiéndose ante sus ojos, revelando lo que pudo haber sido censurado. ¿Cómo era posible que un tesoro de esta magnitud hubiera permanecido oculto durante casi 2 milenios? ¿Qué fuerzas habían conspirado para mantener esta verdad en la sombra, este conocimiento prohibido, lejos del alcance del buscador sincero? La autenticidad era innegable, y la urgencia por saber más se convirtió en una fiebre, la promesa de un despertar colectivo. Este hallazgo inicial no fue un punto final, sino el detonante de una búsqueda mucho más vasta, una expedición hacia lo desconocido, hacia los secretos que Qumran aún guardaba celosamente. Lo que siguió a ese reconocimiento inicial fue una verdadera avalancha de descubrimientos, una búsqueda sistemática que transformó para siempre el panorama de la arqueología bíblica y la comprensión de los misterios de la fe. Las autoridades, impulsadas por la magnitud del hallazgo y la presión de unos pocos valientes que no temían a la verdad, organizaron expediciones a gran escala. Ya no era solo la curiosidad de un pastor, sino el esfuerzo concertado de científicos e investigadores, todos atraídos por el enigma de Qumran y la posibilidad de encontrar textos apócrifos que hablaran de un Jesús diferente. Cueva tras cueva fue explorada, 11 en total, cada una un posible cofre de tesoros espirituales, cada una promesa de revelación, y lo que encontraron superó todas las expectativas. Cerca de 900 manuscritos, algunos completos, otros fragmentados, pero todos ellos piezas de un rompecabezas gigantesco. 900. Piensen en la cantidad de información, la cantidad de conocimiento que había sido deliberadamente apartado,
quizás considerado peligroso por las instituciones religiosas que comenzaban a consolidar su poder y a definir qué era verdad y qué era herejía. ¿Qué verdades sobre Jesús, sobre sus enseñanzas más íntimas sobre el despertar espiritual o sobre las prácticas de las primeras comunidades de fe, habían sido censuradas y por qué? Aquí es donde la historia oficial comienza a temblar y el velo del secreto se desgarra. Estos 900 manuscritos no eran solo textos, eran testigos de una época de profunda efervescencia espiritual. Y la datación de estos rollos, mis queridos buscadores de la verdad, es quizás uno de los aspectos más revolucionarios y perturbadores para quienes se aferran a una fe manipulada. Los expertos, utilizando las más avanzadas técnicas de la época y posteriores análisis con carbono 14, lograron fechar estos manuscritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Reflexionen sobre esto. Estamos hablando de textos que fueron escritos antes, durante y poco después de la vida de Jesús. Textos que eran contemporáneos a los eventos narrados en los Evangelios, pero que ofrecían perspectivas diferentes, a menudo discordantes con lo que la Iglesia nos ha contado durante siglos, sembrando la duda sobre qué fue realmente inspirado y qué fue añadido. ¿Se imaginan tener acceso a documentos que circularon en la misma época de Jesús, que quizás él mismo conoció o que reflejan las ideas del ambiente en el que predicó su mensaje de despertar y liberación espiritual, un mensaje que pudo haber sido tergiversado? Esto no es una teoría conspirativa, es una realidad arqueológica. Estos manuscritos son la prueba tangible de que existían otras voces, otras interpretaciones, otras formas de vivir la fe que fueron sistemáticamente marginadas, quizás prohibidas por contener una profecía demasiado directa. Esto fue lo que la Iglesia, en su proceso de consolidación, pudo haber temido y querido ocultar: la verdad sobre sus propios orígenes y los secretos de su fundador. La revelación de estos secretos antiguos nos obliga a cuestionar: ¿qué más nos ha sido negado en nuestra búsqueda de la verdad espiritual? El misterio apenas comienza a desvelarse. Conforme los arqueólogos removían cuidadosamente las arenas del tiempo en Khirbet Qumran, no solo los manuscritos comenzaron a hablar. Las propias piedras, los cimientos de antiguas construcciones, empezaron a susurrar los secretos de una comunidad olvidada, una que eligió el silencio del desierto para custodiar una verdad que el mundo quizás no estaba listo para recibir. Las excavaciones revelaron mucho más que simples ruinas. Desenterraron la evidencia de una vida comunitaria vibrante y altamente organizada, un enclave dedicado a un propósito que apenas empezamos a comprender, un propósito que involucraba la preservación de un conocimiento posiblemente prohibido. ¿Quiénes eran estas almas que eligieron el aislamiento del desierto para vivir y proteger su fe y sus misterios? ¿Qué los impulsó a separarse del mundo, a construir un refugio para su espiritualidad en un entorno tan inhóspito, lejos de la influencia de una iglesia o un sistema religioso que ya mostraba signos de manipulación? No era una simple aldea, era un centro de pensamiento, un faro de una revelación distinta, resistiendo las corrientes de su tiempo. Cada muro desenterrado, cada objeto recuperado, es una pieza más en el rompecabezas de esta enigmática comunidad. Una comunidad que, como veremos, parece haber custodiado una verdad tan poderosa, tan transformadora, que necesitaba ser resguardada a toda costa del olvido, o peor aún de la censura deliberada. Las excavaciones en el corazón de Khirbet Qumran sacaron a la luz una estructura principal imponente, con numerosos aposentos que hablan de una vida comunitaria compleja y bien definida, no de ermitaños dispersos. No eran habitaciones simples y desorganizadas, eran parte de un complejo planificado, con espacios para diferentes actividades, sugiriendo una sociedad con roles y posiblemente jerarquías dedicadas a la preservación de sus secretos. Y de manera intrigante, se erigía una torre defensiva, un centinela de piedra vigilando el desierto. ¿Por qué una comunidad aparentemente pacífica y dedicada al estudio y al despertar espiritual necesitaría tal estructura? ¿De quién o de qué se estaban protegiendo con tanto celo? ¿Acaso el conocimiento que poseían
Las verdades que transcribían y estudiaban con tanta devoción, quizás textos apócrifos, con profecías impactantes sobre Jesús o el fin de los tiempos, eran consideradas una amenaza por las autoridades religiosas o políticas de la época, aquellas que preferían una verdad manipulada. Esta torre no es solo piedra sobre piedra, es un símbolo de resistencia, de la determinación de proteger algo sagrado, algo que el poder de entonces consideraba prohibido. Piénsenlo, si tienes en tus manos revelaciones que desafían el statu quo, que exponen la corrupción o que presentan una visión de la espiritualidad diferente a la que se estaba consolidando, ¿no buscarías proteger ese tesoro con todas tus fuerzas? Aquí es donde el velo del misterio comienza a rasgarse, revelando una lucha por la verdad espiritual no adulterada. Más allá de las estructuras defensivas y habitacionales, los arqueólogos descubrieron algo que nos habla directamente del corazón espiritual y de la búsqueda de pureza de esta comunidad. Sofisticados sistemas de recolección de agua y, de manera crucial, numerosos baños rituales conocidos como mikvaot. En un desierto donde el agua es sinónimo de vida y un lujo, la elaborada gestión de este recurso era vital, pero la cantidad y la naturaleza de estos baños rituales van mucho más allá de la simple necesidad física o higiénica. Indican una profunda y constante preocupación por la pureza ritual, una búsqueda incesante de santidad, quizás como preparación para interactuar con lo divino o para transcribir el conocimiento oculto que resguardaban. ¿Por qué tanta insistencia en la purificación? ¿Era acaso una forma de prepararse para recibir o transcribir un conocimiento sagrado, una verdad que había sido censurada de las masas? Esta práctica obsesiva por la pureza podría sugerir una ruptura con las prácticas del Templo de Jerusalén, que muchos en la época consideraban corrupto o contaminado por intereses mundanos, una iglesia antes de la iglesia. Estaban creando un nuevo camino hacia Dios, un camino basado en una verdad no manipulada, un despertar espiritual lejos de la pompa y la política religiosa. Esto fue lo que las instituciones oficiales pudieron haber querido suprimir, una alternativa espiritual directa, un secreto para el alma. Estos baños no eran solo para la limpieza del cuerpo, sino para la purificación del espíritu. Dentro del complejo, dos espacios destacan por su importancia para entender la misión y la dedicación de esta comunidad a la preservación de sus secretos. Un refectorio comunitario y, de manera trascendental para nuestro tema, un scriptorium. El refectorio nos habla de una vida compartida, de comidas tomadas en común, fortaleciendo los lazos de hermandad y el propósito colectivo de proteger su revelación. Pero es el scriptorium, el lugar donde los rollos eran copiados con un esmero y una dedicación casi sagrados, el que nos revela la verdadera vocación de Qumran. Imaginen a estos escribas, a la luz de las lámparas de aceite, transcribiendo pacientemente, letra por letra, los textos sagrados, los libros bíblicos, pero no todos los que hoy conocemos, y otros que hoy son considerados apócrifos, aquellos que contenían profecías y revelaciones que no encajaban en el canon que se estaba formando y que luego la Iglesia consolidaría. ¿Por qué copiar con tanto fervor textos que otros despreciaban, temían o consideraban peligrosos? Porque para ellos, estos escritos contenían la verdad íntegra, una verdad que debía ser preservada de la censura, de la manipulación y del olvido. El scriptorium de Qumran no era una simple biblioteca, era el bastión de un conocimiento prohibido, el taller donde se forjaban las armas espirituales contra la ignorancia y el dogma, un faro del despertar. Y finalmente, como un eco silencioso pero potente de las vidas vividas en este enclave de misterio, se encuentra el cementerio. Más de 1000 tumbas simples, la gran mayoría pertenecientes a hombres adultos. Este detalle es crucial y ha generado un intenso debate entre los estudiosos, pues nos habla de un estilo de vida particular, de una renuncia. ¿Por qué esta predominancia masculina? Era una comunidad célibe, ascética, dedicada por completo a la búsqueda espiritual y a la preservación de estos secretos tan celosamente guardados, una vida de renuncia material, de disciplina estricta, alejada de los placeres mundanos, sugiere una dedicación total a un ideal superior,
a la espera de una profecía o al resguardo de una revelación sobre Jesús que contradecía la versión oficial. Este patrón funerario, tan distinto al de otras poblaciones de la época, nos habla de un grupo con reglas y costumbres muy particulares, enfocados quizás en un tipo de despertar espiritual que requería tal sacrificio y aislamiento. ¿Qué tipo de revelación o qué profunda verdad los mantenía unidos con tanta convicción, al punto de moldear incluso la forma en que enfrentaban la muerte? El silencio de estas tumbas grita preguntas que aún resuenan en el desierto, prometiendo más misterios por desvelar sobre este conocimiento oculto y su impacto en nuestra fe. En el instante mismo en que la magnitud de los hallazgos de Qumrán se tornó innegable, una pregunta comenzó a resonar con una fuerza incontenible en los círculos de eruditos, teólogos e investigadores de la verdad. ¿Quiénes eran exactamente los custodios de estos cientos de manuscritos, de esta biblioteca de sabiduría ancestral y muy posiblemente de conocimiento prohibido que desafiaba las narrativas establecidas? La respuesta no tardó en surgir, como una pieza que, tras siglos de espera, encaja perfectamente en un complejo y divino rompecabezas. Los investigadores, atando cabos entre los textos descubiertos, muchos de ellos con un carácter apócrifo evidente, las ruinas de la comunidad y los testimonios históricos, rápidamente ligaron este enclave con un grupo misterioso y fascinante: los esenios. ¿Habían oído hablar de ellos? No eran una invención moderna, ni una simple secta marginal olvidada por la historia oficial de la Iglesia. Eran una corriente espiritual poderosa dentro del judaísmo del Segundo Templo, conocidos por su devoción inquebrantable, su estilo de vida ascético y quizás, lo más importante para nuestro despertar, por poseer interpretaciones de las Escrituras y profecías que diferían significativamente de las enseñanzas oficiales del Templo de Jerusalén, enseñanzas que ya mostraban signos de manipulación. Este es el momento en que el misterio de Qumrán comienza a adquirir un rostro, una identidad, el inicio de una revelación que podría cambiar nuestra comprensión de Jesús. La existencia de los esenios no es una mera especulación o una teoría sin fundamento sólido, como algunos escépticos, temerosos de la verdad, quisieran hacernos creer. Está sólidamente documentada por historiadores de la antigüedad, hombres que fueron contemporáneos o casi contemporáneos a la época en que Qumrán florecía y sus secretos se escribían. Figuras de la talla de Flavio Josefo, el célebre historiador judío, que narró con detalle la trágica guerra contra Roma; Filón de Alejandría, un importante filósofo judío helenístico que intentó conciliar la fe con la razón; y Plinio el Viejo, el naturalista y escritor romano cuya curiosidad abarcó todos los rincones del conocimiento. Todos ellos mencionan en sus obras a esta enigmática secta. Describen a los esenios como un grupo distintivo, con creencias y prácticas muy particulares. Su notable desapego de los bienes materiales, su vida comunitaria basada en la igualdad, su estricta observancia de la pureza ritual y su profundo conocimiento de los secretos de las Escrituras, incluyendo posiblemente textos censurados que hablaban de un despertar espiritual diferente. ¿No les parece fascinante que estos testimonios, escritos hace 2000 años, parecieran estar describiendo precisamente lo que los arqueólogos estaban desenterrando en Qumrán, como si una profecía estuviera guiando sus manos? Era como si la historia misma estuviera confirmando la identidad de estos guardianes del conocimiento oculto, un conocimiento que la Iglesia posterior pudo haber intentado suprimir. Pero hay un testimonio en particular, mis amigos buscadores de la verdad, que resuena con una claridad asombrosa, un detalle geográfico que actúa como un faro, iluminando la conexión directa e innegable entre Qumrán y los esenios. Plinio el Viejo, en su vasta y erudita obra Historia Natural, describe de manera específica y casi cartográfica la ubicación de una comunidad esenia. Y aquí viene lo verdaderamente revelador, lo que disipa las sombras del misterio. Él los sitúa viviendo cerca del Mar Muerto, en la costa occidental, en una zona que corresponde de manera escalofriante y precisa con la localización exacta de Khirbet Qumrán. Imaginen la escena por un momento. Un escritor romano, describiendo desde la distancia y con objetividad a este grupo de hombres,
dedicados en cuerpo y alma a la vida espiritual y a la preservación de sus secretos, y sin saberlo, estaba proporcionando una clave crucial, un hilo dorado que 2 milenios después ayudaría a desvelar uno de los mayores secretos arqueológicos y espirituales de la historia. La geografía misma se convierte en testigo incorruptible de esta verdad oculta, de este conocimiento prohibido que esperaba el momento de su revelación. No es una simple coincidencia, es una confirmación poderosa de que los esenios no solo existieron, sino que habitaron precisamente el lugar donde estos manuscritos, que hablan de un despertar diferente, fueron encontrados. Y si los testimonios externos, por más contundentes que sean, no fueran suficientes para convencer a los más escépticos o a aquellos que temen que esta verdad manipule su fe dogmática, los propios manuscritos encontrados en las cuevas de Qumrán gritan con voz propia la identidad de sus autores y custodios. Entre los cientos de rollos, uno en particular, conocido universalmente como la Regla de la Comunidad o el Manual de Disciplina, designado por los eruditos como Uno QS, es de una importancia capital para esta revelación. Este documento no es una simple colección de proverbios o himnos inspiradores, es literalmente el reglamento interno, la constitución espiritual de la comunidad que habitó Qumrán y que dedicó su existencia a preservar estos secretos. Describe con asombroso detalle sus creencias fundamentales, sus prácticas religiosas cotidianas, su estructura organizativa jerárquica, sus rituales de iniciación para los nuevos miembros que buscaban el despertar, sus comidas comunes imbuidas de sacralidad y su estricto código de conducta moral y espiritual. Y aquí es donde la conexión se vuelve ineludible, donde el misterio se aclara. Las prácticas y la teología descritas en la Regla de la Comunidad son notablemente, asombrosamente similares a las que los escritores antiguos como Josefo y Filón atribuyeron a los esenios. Es como si los propios esenios nos hubieran dejado su manual de instrucciones, su ADN espiritual impreso en papiro, una prueba irrefutable de que este conocimiento prohibido les pertenecía. Entonces, ¿cuál es la trascendencia real, el impacto profundo de identificar a los habitantes de Qumrán como esenios? ¿Y por qué esto debería importarnos hoy en nuestra búsqueda personal de la verdad y el despertar espiritual? Es inmensa, mis amigos, porque nos permite entender el contexto y el propósito último de esta vasta biblioteca de conocimiento, de estos textos que fueron ocultados y que ahora ven la luz. Los esenios eran conocidos en la antigüedad por ser los guardianes de una tradición esotérica, de interpretaciones místicas y profundas de las Escrituras, y por esperar con fervor la llegada de uno o varios mesías que restaurarían la verdadera adoración y traerían una era de justicia y luz, una profecía que resonaba con las ansias de un pueblo oprimido. Si ellos fueron los que atesoraron y copiaron estos manuscritos, incluyendo numerosos textos apócrifos y profecías que no fueron aceptados en el canon oficial, ese canon que la Iglesia luego definiría y en ocasiones manipularía, significa que estamos ante una corriente de pensamiento judío que ofrecía una alternativa poderosa y vibrante a las enseñanzas del templo y posiblemente a las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, un mensaje que pudo haber sido más revolucionario de lo que nos han contado. La revelación de la identidad esenia de Qumrán nos obliga a preguntarnos qué verdades sobre nuestra propia fe, sobre Jesús mismo, han sido deliberadamente ocultadas o censuradas por aquellos que temían la libertad que emana del conocimiento directo. Cuando los investigadores comenzaron a desenrollar con sumo cuidado estos frágiles testigos del pasado, lo que encontraron superó cualquier expectativa imaginable y sacudió los cimientos de lo que se creía saber sobre la Biblia y el judaísmo del tiempo de Jesús. Imaginen la escena: más de 200 copias de libros que forman parte de la Biblia hebrea, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, con la notable excepción del libro de Esther, fueron hallados entre estos pergaminos. Y no eran copias tardías, no, eran las versiones más antiguas jamás descubiertas, 1000 años más antiguas que cualquier otra fuente conocida hasta ese momento. Esto, por sí solo, ya es una revelación de proporciones gigantescas, pues nos permite acercarnos como nunca antes a las palabras originales, antes de posibles manipulaciones o alteraciones introducidas por la Iglesia
o por copistas posteriores. ¿Qué tan diferente era el mensaje original? ¿Qué matices, qué enseñanzas cruciales sobre el despertar espiritual pudieron haberse perdido o haber sido deliberadamente censuradas en las versiones que llegaron hasta nosotros? Este hallazgo es una invitación a cuestionar la infalibilidad de las transmisiones textuales y a buscar la verdad oculta en las fuentes más puras, un secreto que Qumran preservó. Pero el verdadero tesoro, la dinamita espiritual que estos manuscritos contenían y que tanto incomodó a las instituciones religiosas tradicionales, reside en aquellos textos que no encontraron lugar en el canon oficial, aquellos considerados apócrifos o directamente prohibidos. Entre ellos destacan obras de un poder y una mística arrolladores, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Estos libros, aunque no fueron incluidos en el canon hebreo que luego adoptaría en gran medida el cristianismo, eran considerados autoritativos y sagrados por la comunidad de Qumran. ¿Por qué? ¿Qué secretos contenían sobre la creación, sobre la naturaleza de los ángeles y los demonios, sobre las profecías del fin de los tiempos, o incluso sobre figuras mesiánicas y el propio Jesús, que resultaban demasiado perturbadores o desafiantes para la ortodoxia emergente? El libro de Enoc, por ejemplo, con sus detalladas descripciones de los cielos, los vigilantes caídos y el juicio divino, ofrece una cosmología que expande, y en algunos puntos contradice, lo que la Iglesia nos ha enseñado. Esto es conocimiento que fue deliberadamente ocultado, una verdad que se consideró demasiado peligrosa para las masas, capaz de provocar un despertar no controlado. Más allá de los textos bíblicos y apócrifos conocidos por otras fuentes, las cuevas de Qumran revelaron un conjunto de escritos sectarios únicos, exclusivos de esta comunidad del desierto, que nos abren una ventana directa a su alma, a sus creencias más íntimas y a los misterios que los definían. Ya hemos mencionado la crucial regla de la comunidad, ese manual que dictaba cada aspecto de su vida y su búsqueda de la verdad. Pero junto a él aparecieron el documento de Damasco, que habla de una nueva alianza y de un exilio autoimpuesto en busca de la pureza, himnos de una belleza sobrecogedora que expresan su profunda espiritualidad y su anhelo de revelación, el enigmático manuscrito de la guerra, que describe con detalle apocalíptico la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una profecía que ellos sentían vivir en carne propia. Estos no son simples textos, son el latido de un corazón espiritual que se sentía en posesión de una verdad superior, una verdad que había sido manipulada por el sacerdocio oficial de Jerusalén y que ellos estaban llamados a restaurar, esperando un inminente despertar. Y entre estos escritos sectarios encontramos una categoría particularmente fascinante que nos muestra cómo esta comunidad interpretaba su realidad y su destino: los comentarios bíblicos, conocidos como Pesharim. Estos no eran simples análisis académicos de las Escrituras, eran interpretaciones proféticas, donde los antiguos textos de Isaías, Habacuc o los Salmos eran vistos como espejos que reflejaban directamente los acontecimientos de su propia época, las luchas de su comunidad y la inminente intervención divina. Para ellos, las profecías no eran palabras muertas de un pasado lejano, eran secretos vivos, códigos ocultos que se estaban descifrando y cumpliendo ante sus propios ojos. Veían en sus líderes y en sus enemigos el cumplimiento de antiguas predicciones, sentían que el fin de los tiempos estaba cerca y que ellos eran los protagonistas de esa última revelación. ¿Se imaginan la intensidad de vivir con esa convicción, creyendo que cada evento era una señal, que cada palabra antigua escondía un mensaje para su despertar? Los Pesharim nos muestran una comunidad que vivía en un constante estado de expectación profética, convencida de que la verdad les había sido especialmente revelada, una verdad que la Iglesia oficial o bien ignoraba o bien temía. Finalmente, entre todos estos rollos de papiro y cuero, surgió un hallazgo absolutamente único y desconcertante, un objeto que parece salido de una leyenda, el manuscrito de cobre. A diferencia de todos los demás, este no estaba escrito con tinta sobre un material orgánico, sino que sus letras estaban grabadas sobre láminas de cobre. Y su contenido es aún más sorprendente.
No es un texto religioso ni una profecía, sino una lista detallada de 64 lugares donde se habrían escondido fabulosos tesoros de oro y plata. ¿Era este un tesoro real, perteneciente al Templo de Jerusalén y ocultado antes de su destrucción, como algunos sugieren? ¿O tiene un significado simbólico, representando quizás el tesoro espiritual de la sabiduría y la verdad que la comunidad de Qumrán custodiaba? Un conocimiento prohibido que ahora, gracias a ellos, ha sido desenterrado. Sea cual fuere la respuesta, el manuscrito de cobre añade una capa más de misterio y fascinación a este increíble descubrimiento. Nos recuerda que, a menudo, los mayores tesoros no son materiales, sino las verdades ocultas que, una vez reveladas, tienen el poder de transformar nuestra comprensión del mundo y de nuestro propio camino espiritual, un camino que muchos han intentado manipular. El extraordinario éxito de las excavaciones en Qumrán, con su torrente de manuscritos y revelaciones que desafiaban décadas de conocimiento establecido sobre los orígenes de la fe y los textos sagrados, no fue un punto final, sino un vibrante comienzo. La comunidad científica y los buscadores de la verdad, ahora conscientes del tesoro que el árido desierto de Judea podía albergar, se sintieron impulsados por una nueva fiebre exploratoria. ¿Qué otros secretos, qué otros conocimientos prohibidos o verdades censuradas por la historia oficial de la Iglesia o del judaísmo rabínico yacían esperando en otras cuevas olvidadas, en otros refugios rocosos? Era como si Qumrán hubiera abierto una puerta dimensional a un pasado oculto, demostrando que el desierto no era solo un lugar de desolación, sino un santuario que había protegido durante siglos las palabras de aquellos que se atrevieron a pensar diferente, a buscar un despertar espiritual al margen de las instituciones. La profecía de un conocimiento perdido y reencontrado parecía estar cumpliéndose, y la búsqueda de más luz, de más misterios, se intensificó con una urgencia renovada. Y así, las arenas del desierto de Judea comenzaron a entregar más de sus secretos ancestrales. En Wadi Murabat, unas cuevas que sirvieron de refugio a los combatientes de la feroz revuelta de Bar Kokhba contra el Imperio Romano entre los años 132 y 135 después de Cristo, se encontraron hallazgos de un valor incalculable. No solo fragmentos bíblicos anteriores a lo que se conocía, sino también cartas oficiales del propio líder rebelde, Simón Bar Kokhba, documentos legales que regulaban la vida cotidiana en tiempos de guerra, y contratos que nos hablan de personas comunes luchando por su fe y su tierra. Estos descubrimientos son cruciales porque demuestran que la práctica de esconder textos importantes y documentos vitales en cuevas era una estrategia común en tiempos de crisis y persecución, un intento desesperado por preservar su verdad, su identidad y su legado de la destrucción y la manipulación del vencedor. Cada carta, cada fragmento, es un testimonio de resistencia, un grito silencioso contra el olvido y la censura impuesta por los poderes dominantes, un eco del anhelo de un despertar que no pudo ser sofocado. Otro sitio que reveló sus tesoros ocultos fue Nahal Heber, donde dos cuevas en particular se hicieron tristemente célebres. La primera, conocida como la Cueva de las Cartas, contenía un archivo sorprendente, más correspondencia del líder Bar Kokhba, pero también el archivo personal y detallado de una mujer llamada Babata, que vivió en el siglo II. Sus documentos, contratos matrimoniales, registros de propiedad, disputas legales, nos ofrecen una ventana íntima y sin precedentes a la vida de una mujer judía en una época de tremenda agitación, una historia humana que rara vez sobrevive con tanto detalle, una verdad cotidiana que también forma parte de la gran revelación. La segunda cueva, bautizada con el sombrío nombre de la Cueva del Horror, reveló los esqueletos de refugiados que perecieron allí durante la revuelta, pero junto a ellos, un importante manuscrito en griego de los profetas menores. Este hallazgo subraya la diversidad lingüística y cultural de la época, y cómo diferentes versiones de los textos sagrados circulaban, algunas de las cuales pudieron haber sido consideradas apócrifas o peligrosas por la Iglesia que comenzaba a unificar su doctrina y a censurar lo que no encajaba con su visión de Jesús. Incluso la imponente fortaleza de Masada, el último bastión de la resistencia judía contra Roma,
famosa por el suicidio colectivo de sus defensores, entregó sus propios secretos en forma de pergaminos. Durante las meticulosas excavaciones en este sitio cargado de historia y simbolismo, se descubrieron 15 rollos. Entre ellos había, por supuesto, textos bíblicos, como fragmentos de Deuteronomio, Ezequiel, Levítico y los Salmos, confirmando la importancia de estas escrituras para los celotes. Pero, de manera sumamente significativa, también se encontró literatura religiosa no canónica, incluyendo un texto fascinante conocido como Los Cánticos del Sacrificio Sabático. Y aquí viene una conexión crucial que ilumina el panorama espiritual de la época. Estos mismos cánticos también fueron hallados en las cuevas de Qumrán. Esta coincidencia es una revelación en sí misma, pues sugiere que ciertas ideas, ciertas prácticas y ciertos textos que hoy podríamos considerar apócrifos o secretos, en realidad circulaban más ampliamente de lo que se pensaba y eran valorados por diferentes grupos judíos, no solo por los esenios. Esto apunta a una corriente subterránea de espiritualidad, a un anhelo de despertar que compartían diversos movimientos, una verdad más compleja y rica de lo que la historia oficial, a menudo manipulada, nos ha querido mostrar. Finalmente, las exploraciones en Wadi Dalieh, al norte de Jericó, sacaron a la luz papiros arameos aún más antiguos, datados en el siglo IV a.C. Estos documentos pertenecían a miembros de la comunidad samaritana que, según se cree, los escondieron allí mientras huían de las brutales represalias de Alejandro Magno tras una revuelta. Este descubrimiento nos demuestra que la práctica de ocultar textos valiosos y documentos comprometedores en el desierto de Judea no fue exclusiva de la época de Jesús o de las revueltas contra Roma, sino una tradición ancestral, una forma de proteger el conocimiento y la identidad de la furia de los conquistadores y de la censura impuesta por el poder. Qumrán, por lo tanto, no fue un evento aislado, sino la estrella más brillante de una constelación de hallazgos que nos obligan a reevaluar todo lo que creíamos saber. Cada manuscrito desenterrado, cada fragmento recuperado, es una pieza más de un inmenso rompecabezas histórico y espiritual, una invitación a continuar la búsqueda de la verdad completa, sin filtros, sin miedo, hacia un despertar definitivo de la conciencia. ¿Cuántos otros misterios, cuántas otras verdades prohibidas sobre Jesús y las profecías aún aguardan ser descubiertas bajo las arenas del tiempo? Es la pregunta que debe impulsar nuestra búsqueda incesante. Hemos viajado juntos a través de los siglos, desenterrando los secretos de los manuscritos del Mar Muerto, enfrentando las sombras de la manipulación y la censura, y vislumbrando una verdad que durante demasiado tiempo permaneció oculta. Hemos visto cómo este conocimiento prohibido no solo redefine la historia, sino que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de la fe, de Jesús y de nuestro propio despertar espiritual. La revelación de Qumrán y otros hallazgos nos grita que la historia de nuestra espiritualidad es mucho más rica, compleja y a menudo deliberadamente silenciada de lo que nos han contado. Ahora la pregunta más importante resuena en el aire. Después de conocer esta verdad oculta sobre los manuscritos del Mar Muerto, ¿cómo cambia tu perspectiva sobre la historia que te fue enseñada y sobre tu propia búsqueda espiritual? Este no es el final, sino un nuevo comienzo en tu sendero. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has sentido y descubierto hoy. Y luego, te invito a hacer algo poderoso. Comparte tu sentir, tu nueva visión, o incluso tus dudas en los comentarios. No veas esto como un simple mensaje. Considéralo una declaración espiritual, un acto de fe donde afirmas tu compromiso con la búsqueda de la verdad sin filtros. Al compartir, no solo procesas esta revelación, sino que ayudas a otros buscadores a encontrar su propia voz y a saber que no están solos en este anhelo de un conocimiento liberador. Queremos leerte, queremos saber cómo esta semilla de verdad está germinando en ti. Y si aún no lo has hecho, este es el momento crucial para unirte a nuestra comunidad de almas despiertas. Suscríbete ahora mismo al canal y asegúrate de activar todas las notificaciones haciendo clic en la campanita. ¿Por qué? Porque las revelaciones no se detienen aquí. Hay muchos más secretos esperando ser desvelados,
muchas más verdades prohibidas que la historia y la Iglesia han intentado mantener en la oscuridad. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje de despertar, porque juntos estamos rompiendo el silencio y reclamando nuestro derecho a una espiritualidad auténtica. Y para continuar esta exploración de inmediato, haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es el siguiente paso lógico en tu jornada, una pieza más del rompecabezas que estamos armando. Recuerda siempre, la búsqueda de la verdad es un camino sagrado, a veces arduo, pero inmensamente gratificante. No temas cuestionar, no temas explorar lo desconocido, porque es allí, más allá del velo de lo aparente, donde reside la verdadera liberación espiritual. Sigue buscando, sigue creciendo, hasta nuestro próximo encuentro en la luz de la verdad.